Hoy quiero continuar en el capítulo 15 y vamos a leer algunos textos donde está el contenido de la revelación en la enseñanza de esta noche. ¿Ya todos tienen el capítulo 15? Muy bien. Dice la palabra santa de Dios. Primero vamos a leer desde el verso 1 hasta el 5. Dice: además, hermanos, les declaro el evangelio que les prediqué y que recibieron, y en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si los retienen como yo se los he predicado. De otro modo, creyeron en vano. Porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que apareció a Pedro y después a los 12, luego apareció, y sigue diciendo apareció. Él murió, fue sepultado, resucitó y apareció. Pablo es bien específico. Luego usted va conmigo al 12 y 13. Dice: ahora bien, si Cristo es predicado como que ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que algunos entre ustedes dicen que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Ahora múdese al 33 y 34. No se dejen engañar. Las malas compañías o conversaciones, en otras versiones, corrompen las buenas costumbres. Vuelvan a la sobriedad, como es justo, y no pequen más, porque algunos tienen ignorancia de Dios. Para vergüenza de ustedes, lo digo. Verso 58. Así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su arduo trabajo en el Señor no es en vano. Diga: porque hay resurrección. Si hay resurrección, si es una verdad anclada en el Espíritu, hay convicción de esa verdad, entonces no nos detendremos de trabajar y de perseverar aún en las pruebas, como decía Vicente, sin temer, avanzando en medio de las circunstancias, porque sabemos que hay resurrección. Porque si Cristo resucitó, es la garantía, la primicia de que mi cuerpo va a resucitar. Y por eso Pablo dice, eso es la garantía de que lo que estamos haciendo, lo que estamos padeciendo en la obra de Dios, esta perseverancia en medio de las situaciones difíciles, y créanme que en el tiempo que Pablo estuvo hablando no era fácil, nunca ha sido fácil en realidad la obra de Dios. La obra de Dios se abre camino, dice la palabra, en medio de grande oposición. Ellos le enseñaban a las iglesias que es necesario que a través de muchas pruebas entremos al reino de Dios, de muchas tribulaciones. Y amado, tenemos que ser honestos. Comparado con aquellos hombres y mujeres que vivieron el cristianismo en medio de esa cultura pagana, paganizada, ignorante, idólatra, desenfrenada, nosotros comparados con esa gente no tenemos tantas tribulaciones. Pero Pablo dice, si tenemos una fe firme y una convicción, diga convicción profunda, entonces sabemos que no es en vano. Muy bien, vamos a hablar en esta noche, vamos a estudiar acerca de la madurez en nuestra convicción cristiana. Usted está aquí esta noche y no está en su casa descansando.
o no está en otro lugar, porque usted tiene convicción de lo que usted está haciendo. Lo que le mueve a un culto a adorar a Dios, lo que le mueve a usted a dejar lo suyo propio para poder ir a lo de Dios, darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Usted tiene que ser un cristiano, una cristiana con convicción profunda. Y de eso vamos a hablar. ¿Por qué? Porque hay gente que son fácilmente influenciables. Gente de mente débil, gente de fe débil. Y por eso Pablo, que lucha con la iglesia de Corinto, una lucha tenaz, porque Pablo aquí, en estos textos que hemos leído, les hace un reto, le dice, ustedes tienen que permanecer en su convicción. Ustedes no pueden entregar y dejarse influenciar tan fácilmente por los que están diciendo tales cosas, por los que traen esas filosofías, esas ideologías y esas enseñanzas contrarias a las que les fue sembrada a ustedes desde el principio, cuando nosotros les entregamos la doctrina. Pero parece que había un gran grupo entre los corintios que se dejó influenciar y perdieron su convicción y cambiaron de pensamiento. Y no solamente cambiaron su convicción de su fe cristiana en algunos aspectos de la fe y de la enseñanza apostólica, sino que ellos estaban enseñándolo también a los demás. Porque cuando alguien que ha estado creyendo algo cambia de mente, él va a tratar de cambiar la mente de otros. Un grave problema. Si usted es una persona firme en Cristo, con convicción firme en su fe, en lo que usted cree, lo que le ha sido enseñado, diga conforme a las Escrituras. Porque aquí dice, cuando habla del evangelio que Él les entregó sobre la resurrección, sobre la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, dice, todo fue conforme a las Escrituras. Porque si una convicción no es conforme a las Escrituras, mejor es no tenerla. Se puede cambiar. Todo lo que no es conforme a las Escrituras, hay que cambiarlo. Pero cuando tu convicción está en las Escrituras, es conforme a las Escrituras, y tú estás seguro que aquí lo dice, que Cristo lo enseñó, que lo enseñaron los apóstoles, y que esto es lo que se te ha entregado por parte de tus maestros que te enseñan, tú no tienes por qué cambiar ni dejarte cambiar tu pensamiento. Tienes que luchar, como decía Judas cuando le escribía a la iglesia, decía, para que contendáis ardientemente por la fe una vez dada a los santos. ¿Quién contiende ardientemente por mantener sus principios y su convicción cristiana sobre las enseñanzas de la fe cristiana? El maduro. Un cristiano maduro, estable espiritualmente, mentalmente, cuya fe, cuya convicción tiene un contenido, amados míos. El que no es maduro es fácilmente influenciable. Y miren, no solamente en estos tiempos que estamos viviendo, sino en los tiempos pasados. En estos tiempos en que se escribieron estas cartas, había una ofensiva filosófica terrible en contra de la fe cristiana. Habían pensamientos, tesis, argumentos que significaban un constante bombardeo contra la fe de los creyentes. Y ellos tenían que tener convicción, desarrollar convicción firme de en qué creían. Porque miraban hacia allá y era cosa diferente, hacia allá otra cosa. En todo lo que les rodeaba habían sonidos contrarios a lo que los apóstoles y lo que Cristo les había enseñado. Entonces tenían que tener convicción firme, aparte de la persecución, aparte del desafío que significaba hacerse cristiano en ese tiempo. No era fácil, hermano. Y Pablo les escribe y le da un deuteronomio, una repetición de esa doctrina de la resurrección para motivarle a mantener firme su convicción de una forma madura. Por eso Pablo lo dice ahí en el verso 33, no se dejen engañar. Dile a tu hermano que está al lado tuyo, no te dejes engañar. Oiga, el maduro en la fe, el que ha desarrollado una convicción firme en lo que cree, hermano, cualquiera no lo engaña. Hay que ser maduro para no dejarse engañar. Usted va a ver muchas cosas en YouTube, va a ver muchas cosas en Facebook,
en todos esos canales religiosos y filosóficos. Usted va a escuchar muchas cosas hoy. Hermano, mire, hay un sincretismo y una ofensiva de ideologías y filosofías y enseñanzas tan raras, que si usted no es maduro en su convicción, usted a cada rato va a estar dudando. Y es verdad. Y cuando uno le esté predicando las escrituras, como la cabeza se le llenó de filosofía y es inmaduro, la cabeza se le llenó de una ideología rara que escuchó por ahí, entonces ¿qué va a hacer? Usted va a cuestionar la palabra. Usted no se ha dado cuenta a veces que le saltan a uno con unas preguntas que prueban tu madurez de convicción en Cristo. Como cuando alguien te dice, por ejemplo, ¿de dónde sacó Caín la mujer? Y hay cristianos inmaduros que por esa preguntita se derrumban. Cuando ellos no saben qué contestar, ya dudan de su fe. Eso no debe tener nada que ver con tu convicción en Cristo, hermano. Fue su hermana, fue un pariente, porque eran los primeros en la tierra. Eso es lógico, porque en ese tiempo todavía el incesto no estaba todavía penalizado, ni estaba prohibido, porque había que llenar la tierra. Las reglas de la moral en cuanto a lo que es emparentar vino después con la ley de Moisés, hermano. Pero hay gente que esa pregunta lo derrumba, y muchas otras preguntitas. Pero usted tiene que madurar, y más en nuestros tiempos modernos, en su convicción, porque si no, usted a cada rato va a estar oscilando en su mente y va a estar divariando, como dicen en mi país, divariando, cuando alguien como que se está como mareándose, que no puede discernir bien porque está medio mareado. Cristianos que están divariando constantemente. Amado, y una iglesia como la que usted pertenece, esta casa, es una casa de palabra, de enseñanza, de revelación. Usted tiene que desarrollar convicción. Es para que usted desarrolle convicción, amado. Pero ¿en qué se gesta mi convicción? ¿Cómo es que se produce en mí una fuerte convicción? Analizando el contenido por el Espíritu, recibiendo la revelación de contenido. Diga, revelación de contenido. Usted no puede simplemente, como un cristiano, una cristiana madura en Cristo, no puede estar mareándose con conceptos, ideas, argumentos, tesis, cosas nuevas como los atenienses. Usted tiene que orar por contenido. Señor, revélame contenido. Usted tiene que mirar el contenido de lo que se le enseña. Usted tiene que pedir que Dios le abra el entendimiento para discernir contenido, que era lo que le faltaba a los corintios. ¿Por qué se dejaron llevar por esas doctrinas en contra de la resurrección del cuerpo? Porque el tema no era la resurrección de Cristo. El tema era que el cuerpo no resucita. Esa era la doctrina que se había metido. Ellos creían que Cristo resucitó, pero el cuerpo de ninguna otra persona va a resucitar. Eso fue Cristo. Y lo explicaban de una manera extraña. Pero Pablo le dice, si el cuerpo de los creyentes que mueren no resucita, entonces Cristo tampoco resucitó. No puede existir una cosa sin la otra. Cristo es la primicia y es la garantía de que todos los que creen en Él van a ser levantados como Él fue levantado. Aleluya. Entonces Pablo viene y le suelta una enseñanza. Y yo pienso que intencionalmente el Espíritu en Pablo dejó para último esta parte de la corrección a los corintios, para hablarle de la madurez de convicción. Diga, madurez de convicción. Hay que madurar en nuestra convicción cristiana. ¿Cuántos creen en el reino de Dios, la vida del reino? Hay que madurar en la vida del reino. Si usted está aprendiendo aquí vida del reino, usted tiene que madurar. Cada sermón, cada enseñanza está orientada a confirmar la iglesia en la vida del reino de Dios. Contenido de reino. Y hay que crecer y afianzarse. Pero hay que ver el contenido. Tenemos que ser creyentes de contenido, no de ideas volátiles e interesantes. Algo puede sonar muy interesante, sin embargo no tiene gran contenido. No tiene un contenido que vale la pena. Imagínense, por ejemplo, las ideas del sistema modernista que le llaman el progresismo. El progresismo moderno. Cuando hablan de que ideología de género, cambio de género, se oye bonito. Pero eso es una falacia, eso es una mentira. El género nadie te lo puede cambiar. Eso es innato, hermano. Tú naciste así y así serás hasta que te mueras. Tú puedes cambiar tu práctica sexual. Tú puedes cambiar tu apariencia quitándote un miembro y poniéndote otro.
Pero tu género no hay doctor, ni cirujano, ni nadie que te lo pueda cambiar. Tú con eso naciste, con eso te vas a morir. Es una mentira. Tiene que ver contenido, hermano. Y otros tipos de ideas que sueltan así, muy bonitas, que el derecho a la mujer a abortar. ¿Usted ha pensado en eso? Que abortar tiene que ver con el derecho y la libertad de la mujer. Han ligado el concepto de la libertad de la mujer con abortar. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra, por favor? Asesinar a una criatura indefensa, ¿es tu derecho o esa criatura no tiene derecho a vivir? ¿Derecho es quitarle el derecho a vivir a otro? Contenido, dame contenido. Y eso es lo que vemos en el sistema, la legalización de la marihuana. ¿Y qué han hecho? El argumento es que es medicinal. Oiga, yo estuve trabajando 5 años en un centro de rehabilitación en orientación espiritual. Amado, y el 90% de las personas que estaban allí, porque ya su vida estaba hecho un desastre, y te estoy hablando de profesionales, ingenieros, controladores aéreos, ex militares, etcétera, en un centro desbaratado por la droga. Todos empezaron por la marihuana. Hermano, la marihuana no es ilegal, no es mala porque es ilegal. La marihuana es ilegal porque es mala. Dame contenido. La iglesia tiene que llegar a un nivel de meditar y pensar, no hacer como la gente del mundo que son ignorantes, que están en la oscuridad, que no les ha amanecido, que para ellos una idea nueva es un gran acontecimiento. Tenemos que llegar a un punto como Pedro, que cuando todo el mundo se fue y Jesucristo le dijo a los discípulos, ¿quieren irse también ustedes? ¿Qué dijo Pedro? ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo. Eso es contenido, hermano. Los que andaban detrás del pan y de los pescaditos, los peces, no pudieron ver contenido porque su mente estaba en eso, en su vientre. Pero el que está mirando más allá de su vientre, el que está detrás de la verdad, va a pasar como dijo Jesús, que el que quiere hacer la voluntad va a entender cuál es la voluntad. Madurez de convicción está fundamentada en el contenido de lo que tú crees. No es entrar y salir de la iglesia. No es repetir muchas veces la misma cosa. Es sentarte un rato en oración, en reflexión con la palabra, meditar, hacerle pregunta al texto, hazle pregunta a Dios. A Dios le agrada que tú le preguntes lo que tú no entiendes. ¿Qué quiere decir esto, Señor? ¿Qué tiene que ver conmigo? Es tiempo, amados míos, de fortalecer nuestra convicción espiritual, nuestra convicción cristiana de lo que se nos ha enseñado, conforme a las Escrituras. Dígalo conmigo, conforme a las Escrituras. Bendito sea el Señor. Entonces Pablo viene muy serio y les habla a ellos y les muestra, miren, hay enseñanza, entiendan eso, amados corintios, hijos míos, discípulos míos. Hay enseñanza cuyo contenido puede permitir cierta flexibilidad y tolerancia. Por ejemplo, asuntos de dogmáticos, que si te viste pantalón, no te viste falda, que si te pone prenda, que no te pone prenda, que si te desriza, no te desriza, que si te afeitas o no te afeitas, de que esos son dogmas. Eso es dogma. Bendigo a los que no se afeitan, a los que no se desriza, a los que usa su falda. Bendigo al que usa su pantalón, aunque lo use decente, como una cristiana o como un cristiano decente. ¿Me entiende? El equilibrio del reino está más allá que eso, amados míos. Dogmas. Allá hay cierto grado de flexibilidad, porque esos son dogmas. Que Cristo viene, ese es el contenido, que viene otra vez. Y todo ojo lo verá. Pero que viene antes de la tribulación, después de la tribulación, a la mitad de la tribulación, esos son dogmas ya. Esas son ya criterios teológicos que yo puedo seguir comulgando contigo y amándote, aunque tú creas que te vas antes o que te vas después o en el medio. Eso a mí no me afecta contigo. Ahora, si tú me dices que no viene, ahí tenemos problemas. Ya ahí las cosas cambian, como hay movimientos ahora que no creen que viene. ¿Usted no me entiende la diferencia? Contenido, amado mío. Entonces, es importante, el maduro entiende que hay dogmas y hay formas de culto, por ejemplo.
Por ejemplo, que hay iglesias que usted no puede usar una batería, es con pianito nada más, ni puede usar percusión, es con pianito y adoran a Dios. Usted puede entrar allí a adorar a Dios con ellos y alegrarse y edificarse. Pero si me montan aquí una imagen y comienzan a tocar y adorar y a arrodillarse ante esa imagen, ya ahí la cosa cambia. Ya ahí no es asunto de dogma ni forma, ahí hay contenido, hay idolatría, ahí se ha sustituido aquel a quien hay que darle toda la gloria y toda la honra y el honor. Si el honor es para un hombre, ahí hay problema. Si el honor y la alabanza es para una denominación, ahí tenemos problemas, porque ahí hay contenido. ¿Me doy a entender, amados? Hay cosas donde hay flexibilidad, son negociables y tolerables, pero hay cosas que son serias, donde tu convicción va a ser probada. Y ese es el punto que tiene que ver con la madurez, que Pablo le dice a los corintios: este tema, miren mis corintitos, este tema de la resurrección, esto es serio, esto no es un juego. Mire, el que le quita a ustedes su convicción sobre la resurrección del cuerpo se lleva por delante muchas cosas. Ustedes tienen que tener más carácter espiritual y de convicción. Entonces, amado, Pablo le va a lo más profundo, al contenido de la fe, al contenido de su convicción. Enseñanza cuyo contenido requiere un grado de convicción y firmeza de carácter cristiano que hay que mantener y defender hasta el fin, así sea con la muerte. No se da la vida por cualquier cosa, se da la vida por una convicción que tiene contenido. Una de las cosas que usó el Señor para inspirar la Biblia, formar el canon, reunir todos estos 66 libros, fue eso, que llegó un momento que los cristianos, los padres de la iglesia, los cristianos cuando fueron perseguidos por la palabra bajo el imperio romano, ellos se reunieron en reuniones de ministros serios bajo la dirección del Espíritu de Dios. Y ellos dijeron: si nosotros vamos a morir por un libro sagrado, tiene que ser palabra de Dios, no cualquier libro. Así es que vamos a orar y vamos a buscar la manera a ver de cuáles son los libros que son de Dios. Y comenzaron a comparar, a orar, a mirar cuáles fueron los libros que usaron los antiguos como palabra de Dios, a discernir la autoridad que había en la palabra, en cada palabra, el poder que había en la palabra. Y eso fue una trayectoria de oración, de santidad y de preservación divina profunda. Pero ellos dijeron: si nosotros vamos a morir y vamos a mantener una convicción sobre un libro bíblico, tiene que ser de Dios, porque no vamos a dar la vida por un libro falso, de un falso profeta cualquiera. Y así se forma el canon de la Biblia. Entonces si usted va a sufrir por Cristo, si usted va a vivir la vida cristiana pasando aflicciones por no pecar y no fallarle a Dios, si usted va a abrazar esta fe que viene de Jesús, que Cristo le dio, usted tiene que hacerlo con convicción firme, con madurez. Amén, amados. Amén. Y eso es lo que Dios nos va a hablar esta noche. Ahora, mire, cuando Pablo habla sobre la resurrección del cuerpo, hay una verdad que se ve en Romanos 8. Yo quiero, antes de continuar con lo que dice aquí en el 15, ponga un marcador y vea lo que dice Romanos 8, 9 al 11. Romanos capítulo 8. Versículo 9 en adelante dice: sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, vamos a ver en cuánto aquí está Cristo. ¿Está en usted? Ok, pues esto es para usted. Y algunos que no levantaron la mano, yo sé que está en usted también, aunque no la levantó. Dice: sin embargo, dice el 10, pero si Cristo está en ustedes, verso 10, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, no obstante, el Espíritu vive a causa de la justicia. Ya ahí está hablando del Espíritu de vida, del soplo, no del Espíritu Santo, ahí en el verso 10.
que esto está hablando que aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, porque vas a morir, se lo van a comer la bacteria, los gusanos, un día se va a manifestar eso, pero el espíritu, tu espíritu no va a morir nunca. Ahora, mire lo que continúa en el versículo 11, dice, y si el espíritu de aquel, ahora está hablando del Espíritu Santo, de Cristo, y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, el que resucitó a Cristo, oiga, el que resucitó a Cristo de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales mediante su espíritu que mora en ustedes. O sea, Pablo asegura que el que tiene a Cristo y el que tiene el espíritu de Cristo en su espíritu, aun cuando muera un día, el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos va a vivificar tu cuerpo mortal. Oye bien, ¿qué es lo que quiere decir esto? Es que tu cuerpo, ese que tú tienes, es el que va a resucitar. O sea que ese cuerpo, aunque se vuelve polvito, no desaparece. Dice Pablo aquí en Romanos. No desaparece, ese polvito está ahí. Y Dios sabe dónde está. Y el día de la resurrección va a venir a ese polvito y va a levantar un cuerpo glorificado, semejante al de Jesús. Eso es lo que está diciendo. Va a ser vivificado con el mismo poder y con la misma naturaleza, porque es el mismo espíritu que vivificó a Cristo el que va a vivificar mi cuerpo mortal. No está bien. Y para Pablo esto era una doctrina, esto era una enseñanza que debía ser abrazada con un contenido de convicción que es innegociable para el cristianismo. Porque el que te tumba eso, te tumba toda la eficacia de tu vida cristiana. El que te mata tu esperanza de eternidad, el que te quita, te saca de tu mente, te saca de tu corazón la convicción de que un día tú vas a resucitar, de que ese cuerpo tuyo un día va a ser levantado a una vida de eternidad, te tumba todo el resto de tu eficacia como creyente. Y lo vamos a ver. Entonces, ¿usted entiende por qué era que los corintios vivían como vivían? Porque usted durante toda esta serie de enseñanzas, ¿cómo es posible que una iglesia que Pablo fundó de creyentes puedan vivir así? Tantas cosas. Usted lee cómo vivían en el pecado, en la beligerancia, en el desenfreno, en la división. Y era un relajo la iglesia, un desorden. Cogieron los dones como un juguete. Eso era una iglesia, hermano, desacatada. La iglesia de los corintios. ¿Por qué? Por lo que estaba siendo enseñado sobre la eternidad, sobre la resurrección. Porque cuando el enemigo le minó la fe, Pablo dice, esas malas compañías que se metieron, esos falsos maestros de la cultura filosófica o de los saduceos, puede haber sido también, que se metieron y socavaron la doctrina de la resurrección del cuerpo y dijeron que el cuerpo no resucita. Lo que ellos estaban enseñando era que el alma, después que tú mueres, sigue viviendo en un lugar, pero el cuerpo desaparece para siempre. Eso era lo que estaban enseñando. Que eso de resurrección es una locura, decían. Eso es para bobo, decían. Porque los conceptos filosóficos, los argumentos filosóficos, las enseñanzas de la filosofía se metieron en la iglesia y socavaron la doctrina apostólica y de Cristo. ¿Y qué pasó? Eso afectó tanto la vida práctica y afectó tanto su fe que vivían una vida como que bueno, como no vamos a resucitar, pues Pablo lo dice ahí, comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Usted se imagina eso? Qué liviana era su convicción, qué superficial era su convicción de esos creyentes. Me da pena ver a veces hermanos que en un momento están creyendo una cosa y después de un año usted lo ve y están en otro rumbo. Ya están cambiados. Y tienen que tener cuidado. Miren, les voy a decir algo en cuanto a esto, porque voy a estar picando aquí, allá, así como el Espíritu me vaya llevando así. Le voy a recoger muchas cositas. Le voy a recoger para que entiendan lo peligroso que es usted no tener una convicción firme conforme a las Escrituras. Cuando usted abre su celular o su computadora, le aparecen ofertas de cursos bíblicos, especialmente los mesiánicos. Voy a ser bien específico.
las iglesias judeo-mesiánicas. Los mesiánicos están ofreciendo, aprenda hebreo. Le meten, así que le entran, aprenda hebreo. Y usted entra porque le interesa aprender hebreo, el idioma hebreo. Aprenda tal cosa. Y en esa supuesta lección de hebreo le van metiendo doctrinitas y pensamientos contrarios a la gracia, contrario a la doctrina de Pablo, de los apóstoles. Y cuando viene a ver, usted ya está en una duda si es verdad que hay que ser judeo mesiánico, o seguimos siendo, si tenemos que guardar el sábado o adorar en domingo, si tenemos que circuncidarme o no circuncidarme, y esto, y comienza usted a mezclar la gracia con la ley. Y si usted no es un cristiano que tiene un contenido de convicción firme en lo que usted ha aprendido de la gracia, a usted se lo llevan esa corriente. Usted se mete a hacer el cursito y termina mudándose a una iglesia judeo-mesiánica, como ha pasado con muchos. O diciéndole a otro hermano en la iglesia, aquí estamos mal porque aquí no guardamos el sábado. A mí me pasó con uno en New Jersey que de repente estaba muy bien en la iglesia, muy bien, tremenda. Y de repente vino uno, que quiero hablar con usted, pastor, una cita. Cuando le di la cita, es que yo he estado mirando una cochita y fui a visitar una iglesia y yo creo que el día es el sábado, ya no es el domingo. Yo me voy porque allá es el sábado y yo creo que esto. Y yo le dije, pero usted me permite tener con usted otra reunión específicamente para tratar, usted con su Biblia, yo con mi Biblia abierta, y yo ayudarla a entender, a dilucidar esa inquietud. No, es que ya yo estoy convencida. Ah, muy bien, entonces en el nombre de Jesús, Padre, la bendigo. Váyase en paz y que sea de bendición allí. Adórelo en sábado, que a él también se le puede adorar en sábado. Váyase en su sábado. La mandé a adorar en su sábado. Yo espero que esté firme, nunca más la vi, espero que esté firme. Pero eso sucede. O sea, yo te quiero ayudar a quitarte el velo, la escama. Pero si tú no quieres, ya tengo que dejarte. Tengo que bendecirte porque no voy a dejar que salgas sin la bendición. Porque tú quieras adorar en sábado. Pablo dice que el que adora en sábado para el Señor lo hace. El que adora en domingo para el Señor lo hace. Y si en un país el día festivo es miércoles, lo adoras en miércoles, para el Señor lo hace. Para Pablo eso no era un problema. Dios le reveló la gracia en Cristo. Pero si usted no tiene una convicción fuerte, no es madura en lo que usted cree, no hay columna vertebral doctrinal, a usted cualquier vientecito lo va a tener, mire. Y eso es lo que da una mala imagen de Cristo en usted. Porque Cristo no fue así. Los apóstoles que nos dejaron esto no fueron así. Mire, yo conozco un pastor, nuestro pastor Juan Radamés Fernández, que por todos los años que lo conozco, desde el 98, es la misma línea. Vida del reino, vida del reino, vida del reino, vida del reino, vida del reino. Y eso es lo que a mí me ha ministrado mi pastor, que es un hombre de un camino. Y esta iglesia tiene un pastor que es de un camino. Ustedes tienen que ser hijos, nosotros tenemos que ser hijos de un camino. Aleluya. Y con las escrituras, conforme a las escrituras. No estar oscilando de aquí para allá. Y Pablo se lo dice a la iglesia: ustedes tienen que ser gente de una convicción, no dejarse engañar tan fácilmente. Entonces, amados, Pablo, como creía esto, se les reveló lo que es el fin, la resurrección del cuerpo. Vuelve y les enseña. Y Pablo es específico cuando le dice en el verso, mire, lo primero que Pablo dice es que hay que mantener la convicción sobre esta verdad al costo que sea, porque esto define la autenticidad de nuestra fe. Diga, define la autenticidad de nuestra fe. Pablo dice, creer esto, que Cristo resucitó y que los que creen en Él van a resucitar corporalmente. Sus cuerpos van a resucitar. Esto tiene que ver con la autenticidad de nuestra fe. O sea, dejarte influenciar por cualquier mala compañía, malas conversaciones en este tema, socava la solidez y la veracidad de tu fe. Mírelo ahí, verso 1 otra vez, mire. Además, hermanos, les declaro el evangelio que les prediqué y que recibieron y en el cual también están firmes. Dice, por el cual también son salvos,
Si lo retienen como yo se los he predicado, de otro modo creyeron en vano. Porque si ustedes no confesaron y lo hicieron de corazón, de que Cristo murió y resucitó, y que en Cristo vamos a resucitar nosotros también, ustedes no creyeron en nada, porque ese es el contenido. Entonces ustedes no creyeron. Esa confesión de ustedes fue en vano. Nació del hombre, nació de una emoción, no nació de una convicción del Espíritu. Esa es la idea de Pablo. Y eso se corrobora cuando usted compara con el 12. Mire el 12. Ahora bien, si Cristo es predicado como que ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que algunos entre ustedes dicen que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación, vana también es ¿qué? La fe de ustedes. Porque si nosotros le llevamos esta predicación y por esta predicación ustedes confesaron a Jesús y resulta que esa predicación es vana, entonces ustedes están en vano, ustedes no vale lo que dijeron. Esa es la idea en el 1 y en el 2. No es que se pierde la salvación, no se confunda con eso. Es que nunca la tuvieron. Si es así, como están diciendo que Cristo no resucitó y que el cuerpo no resucita. Esa es la idea. Entonces, ¿qué hace Pablo? Vuelve y le repite, mire, conforme a las Escrituras, esto no se me ocurrió a mí, esto fue profético, esto nació en Dios, es lo que Dios nos enseñó y los profetas. Yo le enseñé a ustedes y los apóstoles que nos entregaron el mensaje, que vieron personalmente a Jesús, dice que él, verso 3 dice, murió, diga murió, diga no se desmayó, murió. Esa es la idea que Pablo le está enfatizando. En el original es un énfasis. No fue un desmayo que sufrió Jesús en la cruz. Él murió. Y dice, y como murió, ¿qué pasó? Fue sepultado en el verso 4. A él lo enterraron físicamente. Porque diga, para resucitar, tuvo que haber sido sepultado. Muerto. Porque si fue un desmayo, no resucitó. Volvió en sí, fue. Pablo quiere enfatizar que él murió. Y que fue sepultado muerto. Y el poder de Dios fue que lo levantó. Y dice, y resucitó. Y dice el 5, y apareció. Y el verbo apareció se repite varias veces. Diga, murió, fue sepultado, resucitó y apareció a más de 500 hermanos. Y dice Pablo, y a mí como un abortivo, fue el último que se me apareció, como un abortivo. Y dice que muchos estaban en vida todavía de lo que se le apareció. Entonces, o sea que, hermano, es una realidad la resurrección. Y lo que resucitó fue el cuerpo que fue sepultado, que no vio corrupción. Dice, así mismo nosotros también. Porque Cristo es la primicia. Cuando se entiende lo que es la primicia en la cultura judía, usted va a entender lo que Pablo está diciendo. Una primicia era la presentación del primer grano de la cosecha, el grano virgen, que era lo más puro. Y eso era lo que determinaba la siguiente cosecha. Lo primero que se cosechaba era la primicia y se le mecía a Dios. Y eso después traía que toda la demás cosecha venía atrás. O sea, la primicia determinaba el resto de la cosecha. Entonces Cristo fue la primicia que fue mecida al Padre, porque iba a traer una cosecha más atrás. Y la cosecha son los santos de todas las edades que se van a levantar cuando Él venga, porque Él se levantó primero. Y esto hay que creerlo con convicción, que si Cristo verdaderamente fue levantado físicamente, corporalmente, en un cuerpo celestial, así vendrá la cosecha atrás, porque esa fue la primicia. Y la primicia garantiza el resto de la cosecha. Diga conmigo, la primicia garantiza el resto de la cosecha. ¿Cuántos creen que van a resucitar? Amén. Si cuando Cristo venga usted está vivo, va a ser transformado. Pero si se murió y está enterrado, va a ser levantado. Denle un aplauso al que vive. Entonces Pablo dice que si usted no cree
que usted va a resucitar. ¿Cómo puede creer que Cristo resucitó? Porque esa es la garantía. Dice Pablo, si no hay resurrección del cuerpo, entonces Cristo no resucitó nada, porque Él fue la primicia. No se puede creer una cosa, predicar una cosa y no creer la otra, dice Pablo. Amados. Entonces, lo primero es que define esta convicción es la autenticidad de nuestra fe. Lo segundo, en el verso 15, 18 al 23, capítulo 15, perdón, ahí mismo, 18 al 23, mire, 18 al 23. En tal caso, también los que han dormido en Cristo han perecido. Si solo en esta vida, note esto, si solo en esta vida presente hemos tenido esperanza en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Tu Biblia puede decir los más dignos de conmiseración, significa lo más miserable. Si solamente en esta vida esperamos en Cristo, somos los más miserables. Marque la palabra esperamos. Y dice el 19, si solo en esta vida hemos tenido esperanza en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Pero ahora Cristo sí ha resucitado de entre los muertos, como primicias de los que durmieron. Puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y mire, después el fin. Después el fin. Déjelo ahí en el 24, no siga. Pero es importante ver, primero define la autenticidad de nuestra fe, porque si Él nos resucitó y si nosotros no vamos a resucitar, nuestra fe es vana. Segundo, define la realidad de nuestra esperanza. Oiga lo que esa convicción de la resurrección del cuerpo contiene, el contenido de esa convicción. Define tu fe y define tu esperanza, la realidad de nuestra esperanza. O sea, nosotros entonces somos los más miserables que estamos esperando. Y peleamos aquí contra el pecado, somos sometidos a prueba y luchamos y batallamos en una carrera agónica cristiana, esperando que un día vamos a resucitar y vamos a ser recompensados con la eternidad. Y de repente, eso era mentira. Somos los más dignos, los más miserables, dice Pablo, de la tierra. Pero Pablo dice, como Cristo se levantó, entonces tenemos la garantía de que no somos miserables, de que nuestra esperanza es real, nuestra esperanza es viva. No es una convicción vacía. Diga, tiene contenido. Hay fe, hay esperanza. Tercero, Pablo dice que esa convicción, el contenido de esa convicción define el cumplimiento del fin del orden humano y el comienzo del orden divino. Oiga, qué poderoso eso. Lea conmigo para que usted vea eso en el 24 al 28. Dice el 24, después el fin, diga el fin, el telos de Dios, el fin. Cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, cuando ya haya anulado todo principado, autoridad y poder, porque es necesario, diga, es necesario. Esto es necesario, hermanos, que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido, ¿qué es? La muerte. Diga, la muerte tiene que ser destruida totalmente, barrida del mapa. Note bien, el último enemigo que será destruido es la muerte, porque ha sujetado todas las cosas debajo de sus pies. Pero cuando dice todas las cosas están sujetas a Él, claramente está exceptuando a aquel que le sujetó todas las cosas. Y mire el 28, pero cuando aquel le ponga en sujeción todas las cosas, entonces el Hijo mismo también se sujetará al Padre, al que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea el todo y en todo. Ay. Amado, Pablo dice, es una locura no creer que habrá una resurrección,
Porque este orden humano con esa resurrección va a terminar y va a venir el nuevo orden divino. Diga, el orden humano tiene que terminar para que venga el divino. Hablando del reino universal. Claro, ya Dios tiene que ser el todo en su iglesia, ya en nosotros. Porque su iglesia representa el reino que vendrá mientras llega ahora. Y Dios tiene que, cada día tenemos que aspirar que Él sea el todo en nuestras vidas. Pero Pablo dice que la resurrección corporal de los creyentes, de los muertos, va a determinar un nuevo tiempo de eternidad. Va a poner fin a una era y va a empezar otra era. Oiga el contenido que había en esa convicción, hermano. Tenía que ver con la terminación del orden humano y el comienzo del orden divino. Cuarto, también el contenido de esa convicción define nuestra perseverancia a pesar de las pruebas y las tribulaciones. Pablo dice que nuestra perseverancia en la fe tiene que ver con esa convicción de que Cristo viene y de que vamos a resucitar un día para estar en la eternidad con el Señor. Por ejemplo, léalo en el 29 al 34. Siga leyendo conmigo ahí. 29 al 34 dice: por otro lado, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si los muertos de ninguna manera resucitan, ¿por qué pues se bautizan por ellos? ¿Y por qué pues nos arriesgamos nosotros a toda hora? Sí, hermanos, cada día muero. Lo aseguro por lo orgulloso que estoy de ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor. Si como hombre batallé en Éfeso contra la fiera, ¿de qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Dice Pablo. Él usa un argumento, es importante, le voy a aclarar esto. Cuando dice, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Ese es uno de los versículos más difíciles de la Biblia. Pero es un solo versículo y hay un principio de interpretación que dice, escúchame bien esto, que cuando un texto parece contradecir una doctrina fundamental bíblica, usted tiene que tirarle encima todos los otros textos que enseñan lo contrario. Usted no puede agarrar ese versículo y decir, bueno, pues nos podemos bautizar por los muertos, como hicieron los mormones, basado en un solo versículo. Implantaron una doctrina donde usted se puede bautizar por un familiar que no aceptó a Jesús mientras vivió, ustedes saben, el pecado, y ahora usted se bautiza para que esa persona sea salva después que murió. Esa es una doctrina que la toman de este texto porque lo sacan de un solo texto, sacaron una doctrina. Pero hay una cantidad de textos que contradicen eso. O sea, entonces lo que Pablo está diciendo no es lo que dicen esa doctrina. Había algo aquí que Pablo hace referencia como un argumento. Escúcheme bien esto para que no se deje engañar como se dejaron engañar los corintios. El bautismo por los muertos era una práctica pagana. No hay evidencia de que entre los judíos existiera tal práctica. Y la iglesia, el cristianismo, tiene su fuente en la cultura judía. Fue del judaísmo que salió. Pablo viene del judaísmo. Entonces, Pablo jamás va a apoyar una doctrina que contradiga lo que enseñó Jesús y lo que estaban enseñando los otros apóstoles que recibieron la doctrina de Jesús. Jesucristo siempre dijo, el que vive y cree en mí, tiene vida eterna. No el que muere y cree en mí. Ya usted ve por ahí. Hebreos 9:27 dice, de modo que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y por ahí podemos seguir mencionando versículos. Dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. No es porque un familiar se bautice por ti. Además, en ningún texto enseña que el bautismo salva. El bautismo es una tipología de que tú entierras la vida nueva y vas a vivir la vida de Cristo. Tú entierras la tuya para vivir la de Cristo. Es una tipología. No te salva. Entierra la vida vieja. Es la vida tuya, la vieja, para vivir la de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Escúcheme bien. Pablo, por eso Pablo no se incluye. Pablo dice, ¿qué harán los que se bautizan? Él no dice los que nos bautizamos. Él está usando el argumento como cuando a alguien le está negando la existencia de Dios. Y usted dice, ¿y entonces? ¿Y por qué el hombre, aún los paganos, adoran a alguien? ¿De dónde nace esa inclinación a adorar a un ser supremo? Usted agarra ese argumento, no porque ellos están haciendo lo correcto.
Ellos están errados, pero usted usa ese argumento para reforzar el suyo. Usted me se da a entender, lo mismo es lo que hace Pablo aquí. ¿Ok? Es lo que en latín se llama un argumento ad hominem, que significa contra el hombre o contra el argumento del hombre, para rebatir un argumento contrario. Entonces Pablo dice, entonces ¿por qué? La idea es, ¿por qué hay algunos que se bautizan por los muertos? Entonces no tiene sentido que lo hagan si no creen. Algo hay que ellos lo están haciendo. Esa es la idea, pero no porque Pablo creía eso ni lo enseñaba en la iglesia. Tal vez algunos corintios también lo estaban practicando por la influencia de una ciudad que estaba cerca de Corinto, donde se practicaba el bautismo por los muertos. ¿En qué sentido? Mire, escúcheme bien esto. Las culturas antiguas, cuando una persona quería vivir la vida de un ser que murió, o tener los poderes de un ser que murió, o lograr lo que logró ese ser que murió, en la antigüedad, en el paganismo, la persona que estaba viva se bautizaba en el nombre de esa persona, como una llamando lo que estaba en esa persona sobre él. Eso era paganismo. Y eso lo hacen el vudú, la práctica del vudú, del culto africano, cuando le dan esos baños en la brujería a los muchachos y eso, que le bañan con hoja y agua y esa cosa. Las invocaciones que hacen son de maestros vudú, personajes que pertenecen a los ancestros que practicaron el vudú, y lo invocan sobre esos niños y esas personas que le dan los baños, para que el poder de ese vudú lo proteja. Así que si usted se dio un baño de ese otro contrario, no diga, ya usted creyó en Jesús y se bautizó. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amado, usted rompió su pacto con el mundo, su pacto con el vudú, su pacto con esos ancestros, y ahora usted sigue a Cristo. Amado, convicción de fe. Pero fíjese que esas prácticas vienen, los asiáticos que practican el reiki, que ponen la mano, que sanan, y que con el reiki, que le quitan los dolores tocándolo, y ¿sabe qué es lo que están invocando sobre usted? Es el nombre de los antiguos maestros, los ancestros. Las maldiciones la están echando encima a usted, y usted piensa que lo están curando. Solo hay poder en el nombre de Jesucristo. Aleluya. No en el nombre de Tariq y Masui, es en el nombre de Jesucristo. Por eso mucha gente se van a esa práctica y no saben qué es lo que están haciendo con ellos. Entonces vienen de esa cultura. El bautismo por los muertos tenía que ver con esas prácticas paganas. Se bautizaban por los muertos por muchos motivos. Y Pablo dice que uno de los motivos era porque ellos tenían la esperanza de que esas personas todavía están vivas y tienen poderes a pesar de que ya se murieron. Entonces, si ustedes creen que hay vida después de la muerte y que algo de los que están allá le viene para acá, entonces ¿por qué niegan la resurrección de Jesús? Yo no le veo sentido a eso. Es un argumento. No es que Pablo apoyaba eso, hermano. Nótelo bien. Entonces, es importantísimo para nosotros entender que tu perseverancia en la prueba y tu seguir firme por Cristo en esta vida es porque tú sabes que un día viene un galardón. Es porque tú sabes que un día esta vida va a terminar y tú vas a ir a una vida gloriosa. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Dice, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré hacia mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La esperanza del creyente. No es en vano la carrera. No es en vano el sufrimiento. No es en vano las tribulaciones, hermano, del mundo. Pregunto, ¿tiene o no tiene contenido tu convicción? Ay, ¿por qué tú dejas que cualquier cosita te la tumbe? Hay que madurar. Nosotros no creemos disparate. La iglesia no cree disparate. Los cristianos no creemos en disparate. Lo que más contenido tiene es lo que Cristo, los apóstoles, lo que la Biblia nos enseña. La mayoría de esas filosofías que rige el mundo y lo tiene como lo tiene, vuelto loco y sin idea, son contenidos vacíos. No hay contenidos, valga la redundancia, porque si está vacío es que no hay contenido. Son simplemente ideas volátiles, vanas.
Por eso dice que los pensamientos de los hombres son vanos, dice la Biblia. Pero los de Cristo no. Los que lo escuchaban decían: nadie había hablado como habla este hombre. Nunca hemos escuchado a alguien hablar así. Santo. Santo. Tu fe no está colgando del aire. Está fundamentada en la verdad. Tu fe no es colgante, tiene fundamento. No sufres en vano. Quinto, miren qué lindo esto. Define la transición a nuestra verdadera naturaleza. Y a mí esta fue la parte que más me gustó. Y aquí vamos a concluir metido aquí. Vamos a darnos un chapuzón aquí. Que la convicción, el contenido de tu convicción en la resurrección del cuerpo define la transición a nuestra verdadera naturaleza de vida. ¿Tú sabías que la naturaleza física no es tu verdadera naturaleza de vida? Esto es un cajón, hermano, temporal. Esto es un estuche temporal, santo. Hay dolores, hay enfermedad, hay aflicciones en el cuerpo. Por eso Pablo, cuando dice nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor, al Salvador Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra y lo transformará a la imagen de la semejanza del cuerpo suyo, de la gloria del cuerpo suyo. No habrá más cáncer. Tú fuiste diseñado para vivir una vida espiritual anti-enfermedad, anti todo. Lo que pasa es que después del pecado, como Dios sabía lo que iba a pasar, te dio un estuche. Y cuando tú tengas dolor, que la artritis, que lo que tú tienes que decirte: eso, estoy en el estuche. Pero este estuche pronto será quitado y vendrá la verdad. El verdadero cuerpo va a salir de este estuche. Aleluya. De ahí va a salir el verdadero, de ese estuche. Vamos a ver. Ay, santo. De verdad, miren, nos preocupamos tanto por el estuche y la realidad es lo que está dentro. Lo que va a nacer de ahí es la realidad. Ahora hay que cuidar el estuche. No podemos tampoco, ¿usted entiende? Agarrar el estuche y... No. Hay que darle su lustre de vez en cuando al estuche. Aleluya. Aleluya. Diga transición. Mire el verso 35, mírelo. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vienen? Ahí estaba el argumento de la filosofía. Ok, si es verdad que resucitan, ¿con qué tipo de cuerpo vienen? Porque la filosofía decía: el alma sigue viva por ahí, pero el cuerpo, eso desaparece. Por eso los epicúreos, la filosofía que era más común, decían: el cuerpo hay que darle rienda suelta, el cuerpo que goce, el cuerpo que se desenfrene, porque como quiera el cuerpo se va a destruir. Así decían. Es el alma lo que va a seguir. Y por eso usted entiende el desenfreno grecorromano. Estaba basado en las enseñanzas de la filosofía en las escuelas, en las universidades, en los planteles de estudio. Y están agarrando a la sociedad hoy otra vez, en muchas maneras. Entonces, dice: ¿con qué cuerpo vendrán? Entonces Pablo dice: necio, dice Pablo, necio. Lo que tú siembras no llega a tener vida a menos que muera. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el mero grano, ya sea de trigo o de otra cosa. O sea, no va a salir lo que tú sembraste, pero de ahí va a salir el grano, ya sea de trigo o de otra cosa. Pero Dios le da un cuerpo como quiere a cada semilla, su propio cuerpo. A cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres, otra la carne de los animales, otra la de las aves y otra la de los peces. También hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero de una clase es la gloria de los celestiales, note bien, y de otra la de los terrenales.
Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Porque una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección. Note bien aquí. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Repítalo conmigo, diga: se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Oiga, yo digo, ¿por qué lloramos tanto cuando un cristiano se muere? Si es para mejor. Es que no fuimos creados para morir. Usted fue diseñado para eternidad. Ahí es donde está el punto. Pero después que el pecado, tiene que darse la transición. Y mire la transición: se siembra un cuerpo de corrupción para que resucite en incorrupción. Siga leyendo. Se siembra en deshonra, resucita con gloria. Se siembra en debilidad, resucita con poder. Se siembra cuerpo natural, resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural, también hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, llegó a ser un alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Pero lo espiritual no es primero, sino lo natural, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es celestial. Como es el terrenal, así también los terrenales. Y como es el celestial, así son también los celestiales. Y así como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Santo. Esto me gusta, hermano. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Note la palabra, note la palabra. Todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque sonará la trompeta. Diga: sonará, 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 sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados sin corrupción, y nosotros seremos transformados, los que estemos vivos, si nos agarra vivos la venida. Porque es necesario, note la palabra otra vez, que esto corruptible sea vestido. Usted ve cuál es la transición. Va a haber una vestidura, amado. Y aquí la palabra habla de una transición donde lo que se sembró corruptible va a recibir una transición donde se le va a dar una vestidura eterna de incorruptibilidad. Un misterio. Y Pablo usa la semilla. ¿Cómo es posible que yo siembre una semilla de mango y muere? La tierra hace que esa semilla muera, pero de ella nace otra mata de mango. No nace de aguacate, no nace de guayaba, nace de mango. Pablo dice: así mismo nosotros, ese cuerpo tuyo que va a ser enterrado, de ese polvito, Dios va a hacer una transformación. Por eso Pablo llama la redención de nuestros cuerpos. Va a haber una redención, esa transición de donde todo lo que significaba corruptibilidad, debilidad, enfermedad, que depresión, que problema del alma, todo eso en ese momento va a ser eliminado para siempre. Porque ese es el poder que hay en el nombre de Jesús y en el Espíritu de Jesús. Es poder de Dios, hermano. ¿Qué va a curar el cáncer? ¿Qué va a curar el SIDA? ¿Qué va a curar todas esas enfermedades que llaman incurables? Es la redención del cuerpo, hermano. Solo los creyentes en Jesús. Pablo dice: si ustedes pierden esa convicción y se la dejan quitar tan fácilmente por inmaduros, miren todo lo que le quitan. Su vida cristiana se vuelve insípida, se vuelve, y peor que lo más digno. Por eso son unos miserables. Entonces, y eso Pablo lo habla en 1 Tesalonicenses 4, donde dice que
por los que estaban muriendo y había tristeza. Y Pablo dice, no se entristezcan como los que no tienen esperanza, porque sabemos que Jesús vendrá y todos los que murieron en Cristo vendrán con Él. Dice Pablo que vendrán con Él. Pero ¿cómo vendrán si fueron enterrados aquí abajo? El alma espiritual que está allá con el Señor, porque todo el que muere ya no se va al seno de Abraham, se va directo a estar con Cristo. Pablo dijo el partir y estar con Cristo. No dijo irme al seno de Abraham más. Después de la resurrección, el seno de Abraham fue vaciado y están con Cristo. Los espíritus, las almas espirituales, incorpóreas. El cuerpo se lo comieron la bacteria y los gusanos, pero el polvito está ahí esperando. Dice, cuando Cristo venga, dice, traerá con Él a los que durmieron. Traerá con Él y allí los traerá. Porque esas almas espirituales tienen que unirse con el cuerpo redimido y se levantará el cuerpo. ¿Lo entiende? Se va a dar, mire, la unión de ese polvito. Y ahí se va a dar una redención, diga, la transición a la eternidad y a la inmortalidad. Eso es gloria. Eso es gloria. Para eso murió Cristo. Porque cuando eso sucede, entonces viene el Padre, dice, pan para acá, la muerte, tan lista ya. Y ahora, hijo, todo está sometido, y ahora ven tú. Y el Padre es el todo y en todo. Denle un aplauso al que reina. Un nuevo orden donde no habrá muerte, no habrá enfermedad, no habrá diablo, no habrá demonio, no habrá gobiernos corruptos, no habrá dictadura del hombre, no habrá hambre, no habrá violencia. Santo, no habrá mentira ni engaño. Solo reinará la justicia para siempre. Santo. Eso es gloria, hermano. Convicción. Convicción firme, iglesia. Madurez. Eso es reino. Eso es vida del reino. Vida de eternidad. Entonces, escucha bien esto. Hablar de esa transición, cuando dice, ¿con qué cuerpo vendrán? Esa palabra vendrán es una palabra griega que significa comenzar de nuevo o regresar. Cuando se utiliza para la segunda venida de Cristo en Apocalipsis, es la misma palabra, que Cristo vendrá. He aquí que viene en las nubes. Todo ojo le verá. Habla del regreso, de la aparición. ¿Con qué cuerpo volverán a aparecer? ¿Con qué cuerpo volverán a venir? ¿Con qué cuerpo volverán a empezar? Pablo dice, con uno redimido, uno nuevo como el de Cristo, lleno de gloria. Esta revelación de Pablo, que implica el contenido de la convicción que los corintios habían vendido por inmaduros, nos enseña que nuestros cuerpos no fueron diseñados solamente para vivir en esta dimensión de vida. Diga, mi cuerpo no fue diseñado solo para esta dimensión de vida. Ese cuerpo que tú tienes no fue diseñado solo para esta dimensión de vida. De él, como el grano que se siembra, va a salir el cuerpo glorificado para la eternidad. Es el estuche para lo que viene. Como la semilla es el estuche del nuevo árbol que nace y del nuevo fruto. Segunda revelación: no fuimos diseñados para ser terrenales, sino celestiales. Di conmigo, yo no fui diseñado para ser terrenal, sino celestial. Estoy aquí obligado, hermano, porque Adán me vendió. Adán me vendió. Estoy obligado aquí siendo terrenal. Yo soy terrenal por obligación, por causa de fuerza mayor. Cuando Dios pensó en ese mundo, pensó en un mundo espiritual, celestial. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Bueno, yo voy a rescatar para devolverle al Padre lo que Él soñó. Y pensó en ti, pensó en mí. El que te tumba eso te mata tu cristianismo. Yo no fui diseñado para ser terrenal. O sea, la vida que tú estás viviendo en Cristo, adorar,
alabar, evangelizar, amar la palabra, obedecer la palabra, vivir en santidad, en justicia, no entregarte a los malos deseos, al desenfreno, al pecado, a la mentira. Para eso fue que tú fuiste diseñado. Nací para adorarte. Gloria santo. Lo otro que revela es: no fuimos diseñados para esta vida corruptible, sino para la incorruptible. ¿Cuántos lo creen? Amén. Yo no fui diseñado para esta vida corruptible, sino para la incorruptible, en Cristo Jesús. Todos los que estamos en Cristo, hermano. Entonces, escuche, resurrección es igual a transformación que desencadena en una transición hacia la inmortalidad y la eternidad. Es el clima del plan divino. Si no hay resurrección del cuerpo, entonces, ¿qué estamos haciendo? Dice Pablo. ¿Hacia dónde vamos entonces? Somos los más dignos de conmiseración. Somos los más miserables de la tierra. Diga, esa convicción tiene contenido. Hay que mantenerla, sea como sea. No podemos permitir que ninguna ideología volátil, ni ninguna filosofía, ni ninguna idea, por más sabia que parezca, por más brillante, por más innovadora, nos confunda en cuanto a esa verdad. ...58... terminamos con el 58. Junto con Pablo dice: así que, oiga, después que Pablo le dice: miren, con lo que ustedes están jugando a los corintios, tambaleando en su convicción, dice: así que, palabra de conclusión aplicativa, hermanos míos amados, estén firmes. Está hablando de la convicción. Cuiden su convicción cristiana. Estén firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su arduo trabajo en el Señor no es en vano. Hay contenido, hay recompensa, hay una esperanza para su trabajo en Cristo. Estén firmes y constantes. Diga: mi firmeza y mi constancia hasta que Cristo venga o hasta que yo muera depende de la profundidad de mi convicción cristiana. Madurez de convicción. Entonces, conclusión, amados, el creyente maduro sabe la diferencia entre qué es un dogma, qué son formas y qué es un contenido de una verdad. El creyente maduro sabe distinguir qué es un dogma, un simple dogma o una forma, y qué es una doctrina que vale la pena dar la vida por ella. Hay que aprender, hermano, como esta. El creyente maduro ha desarrollado tal convicción, tal firmeza, basada en las Escrituras, que determinan su relación y su costumbre. Pablo dice: las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Está hablando de la buena costumbre que te da tu convicción en Cristo, el modo de vivir. Entonces, un cristiano maduro desarrolla tal convicción que eso afecta su forma que define su forma de vivir. Firme. Desarrolla una convicción tan firme que determina también la iglesia donde va. Tu convicción en Cristo va a determinar la iglesia donde tú vas a comer, vas a congregarte, vas a adorar. Esa convicción del cristiano maduro desarrollada con firmeza va a definir la vitalidad de su esperanza.
Tu convicción va a definir la vitalidad de tu esperanza. Una esperanza viva. Tu convicción va a determinar la realidad de tu fe. Dispuesto a dar la vida, a contender ardientemente por tu fe. Cuando tú sientes como que te estás tambaleando, como que ya no quieres orar, no quieres oír la palabra, no quieres ir a la iglesia, tú te vas a orar. Señor, y suda, Padre, devuélveme el gozo de mi salvación. Avívame, Espíritu Santo, lléname. Eso es contender. No es pelear con otra gente, hermano. Es batallar en oración. Es agarrar la Biblia y decirle a tu emoción: sométete al Espíritu y come palabra para que pueda vivir. Tu convicción es la que te lleva, amado mío, a batallar en el Espíritu. Tu convicción como cristiano maduro va a determinar el nivel de tu servicio a Cristo y tu perseverancia en ese servicio. Esos cristianos que hoy están bien, sirviendo, contentos, en un fuego, y de repente cualquier cosita ya entregan, ya usted no lo ve más. Eso tiene que ver con su convicción. No hay madurez de convicción. Usted le sirve a Cristo por convicción firme. Usted sabe lo que está haciendo y para quién lo está haciendo, y que no es en vano, porque un día vendrá el galardón. Dale un aplauso al que vive. La gloria de Cristo. Amén. Diga: hay que hacer todo lo indecible para mantenernos firmes como cristianos maduros en nuestra convicción cristiana. ¿Por qué? Porque para el que cree, oiga, para el que cree que este es el único mundo que hay, las cosas de este mundo son lo único que importa. Para el que cree que este mundo es lo único que hay, las cosas de este mundo es lo único que importa. Y eso es allá afuera, no nosotros. Para nosotros importa más lo que viene. Eso es lo que importa, lo que viene. Porque los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. ¡Aleluya! Sigamos intercediendo, amada María y los intercesores, sin desmayar. En enfermedad, en debilidad, en situaciones hay que seguir intercediendo. Juancito y el ministerio del altar, hay que seguir alabando, hay que seguir cantando, hay que seguir adorando, hay que seguirlo entronando. Tienen que seguir sonando esos tambores, tienen que seguir sonando ese piano, esa guitarra, ese bajo, ese saxofón. Hay que seguir cantando, adoradores. Hermanos, hay que seguirse congregando, hay que seguir alabando, hay que seguir levantando un altar de fuego, hermanos. Los que evangelizan, hay que seguir evangelizando. Más que nunca hay que seguir evangelizando. Los que disipulan, los diáconos que sirven, ay, aleluya, no sé, todo lo que hacemos, hermano, hay que seguirlo haciendo. Porque tu convicción tiene contenido, tu trabajo tiene contenido, tu servicio tiene contenido. Hay salario para tu trabajo. Santo. No es en vano. Él dijo: he aquí que yo vengo pronto y mi galardón conmigo. No viene solo, viene con el galardón para su iglesia, que es fiel, aleluya. No viene solo, viene con su galardón. Y la palabra galardón es mi salario, que es el único que yo quiero, el de allá. No el de aquí, es el de allá que yo quiero. Santo, aleluya. Santo. Inclina tu cabeza y demos gracias a Dios. Oh, gloria. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has despertado, Dios mío, con esta palabra a la madurez de conciencia, a la madurez de convicción. Nosotros somos el único pueblo, el pueblo de Dios, cuya fe, cuya creencia, cuyas convicciones tienen verdadero contenido. Padre, nada puede contra la verdad. La verdad triunfa y triunfará. Señor, gracias porque nos has revelado a Jesús, Padre. Gracias por darnos en Cristo la esperanza de la inmortalidad y la eternidad. Él trajo a la luz la inmortalidad y la eternidad. Y nosotros, Señor, resucitaremos
Estos cuerpos que hoy están sometidos a vejación, a debilidad, a corruptibilidad, a enfermedad, a dolencias, muy pronto serán transformados y habrá una transición gloriosa de lo temporal a lo eterno. Oh Dios, de la honra a de la deshonra a la honra, de la debilidad a la fortaleza, de la muerte a la vida. Oh, será un tiempo de eternidad que nunca tendrá fin, ni nadie lo podrá corromper. Gracias, Señor, por la esperanza. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de convicción firme. Si hoy, tanto acá como a la distancia, los que están mirando esta palabra, hay debilidad, hay ambivalencia, ha sido socavada la convicción, hay mentalidad cambiante, yo pido que tú impartas fortaleza por esta palabra, firmeza y constancia. Que el débil diga: fuerte soy. Padre, que el que ha estado rezagado se levante, se sacuda y avance en el nombre de Jesús. Mi Dios, haznos un pueblo de firme convicción de lo que es la verdad del reino y la vida del reino. Porque aquí que el Padre tiene el día señalado donde Él ya será el todo y en todos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.